Las grandes aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Vigilantes de los fiordos. En la actualidad, los fiordos de Noruega son un destino popular entre los turistas. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, su majestuosa belleza encubrió actividades más siniestras. En 1939, tanto Alemania como los aliados tenían un interés estratégico por la neutral Noruega. Los finlandeses consiguieron repeler el ataque soviético sobre Finlandia en noviembre de 1939. Los franceses y británicos empezaron a ayudar a los finlandeses. Para eso tenían que enviar armas a través de Noruega. Los aliados querían cortar también el comercio de hierro entre Suecia neutral y Alemania, que pasaba por el puerto noruego de Narvik. La Marina alemana, por su parte, consideraba a Noruega como una buena base de operaciones para combatir a la Marina Real en el Mar del Norte. Finlandia se vio obligada a firmar la paz en marzo de 1940 y entregar territorio a los rusos. A los alemanes, no obstante, les preocupaban todavía los designios aliados para Noruega. El 6 de abril de 1940, la Marina alemana se hizo a la mar con la intención de desembarcar tropas en varios puntos de Noruega. Consiguieron eludir a la Marina Real y los desembarcos dieron comienzo 3 días después. En estas operaciones participaron también paracaidistas. Después de conquistar Oslo, la capital, las fuerzas alemanas iniciaron su avance hacia el norte. Los británicos se apresuraron a enviar a los noruegos barcos y soldados de infantería, incluidos soldados franceses, que desembarcaron en varios puntos del norte de Noruega. Los aliados consiguieron algunas victorias contra los barcos alemanes que apoyaban a sus tropas en tierra. Pero estas no sirvieron de mucho, ya que la supremacía aérea de los alemanes era incuestionable. Eso les permitió proseguir su avance con rapidez sin que los noruegos y aliados pudieran hacer mucho por impedirlo. Las fuerzas aliadas se vieron obligadas a evacuar Noruega. Las últimas salieron de Narvik a principios de junio de 1940 en medio de ataques aéreos. Entre los últimos en marcharse estaban el rey Haakon y su gobierno, quienes fueron trasladados al Reino Unido en un crucero británico. Allí establecieron un gobierno en el exilio, al igual que otros países que habían sido ocupados. Las fuerzas armadas noruegas depusieron sus armas y el país se unió a la lista de territorios ocupados por Alemania. Vidkun Quisling, político de extrema derecha, encabezó un gobierno títere, pero el poder real en Noruega estaba en manos del Reichskommissar alemán Joseph Terboven. La mayoría del pueblo noruego se vio obligado a continuar viviendo como podía bajo las restricciones impuestas por las fuerzas de ocupación. No obstante, algunos noruegos juraron seguir luchando.
Se formaron grupos de resistencia en el país que consiguieron establecer contacto con el Mando Británico de Operaciones Especiales en 1941 y quedaron organizados dentro del Milorg. Al final de la guerra, el Milorg contaba con una fuerza de 40.000 hombres y mujeres. Otros escaparon, normalmente cruzando el Mar del Norte en barcos de pesca. Llegaban a las playas británicas después de eludir a los alemanes y luchar contra los elementos. ¡Barco a la vista! ¡Barco de motor noruego! ¿De dónde vienen? ¡De Bergen, Noruega! ¡Acérquense! Estos jóvenes, después de ser examinados, pasaban a las fuerzas libres noruegas que se estaban organizando en Gran Bretaña. Eran hombres decididos a luchar por liberar a su país del yugo alemán. Pero en mayo de 1940, antes del fin de los combates en Noruega, había llegado un pequeño grupo de noruegos al Reino Unido. A través de un agente de la inteligencia naval británica que viajaba con ellos, las autoridades accedieron a que regresaran a Noruega con un transmisor de radio para informar de los movimientos navales alemanes. Este grupo regresó en un barco de pesca e instaló una red de información que cubría la costa entre Bergen y Kristiansand. Los primeros vigilantes de los fiordos funcionaron bien durante 2 meses, pero el grupo fue después traicionado por un antiguo oficial de la Fuerza Aérea noruega y condenados todos a muerte. Entretanto, el gobierno en el exilio del rey Haakon y el gobierno británico habían llegado a un acuerdo en Londres para compartir la inteligencia noruega. Como resultado del acuerdo, el Servicio Secreto Británico de Inteligencia entrenó a 6 oficiales noruegos en claves, radios y equipo militar alemán. Cuatro de estos hombres tenían que partir con 2 radios desde Peterhead, en el norte de Escocia, para instalar 2 emisoras clandestinas, la Skylark B a Londra, en Trondheim, y la Skylark A en Oslo. Los hombres partieron el 7 de septiembre de 1940 en el barco de pesca Nordlys y cruzaron el Mar del Norte hasta su país. Ambas emisoras tuvieron problemas a la hora de establecer comunicación con Londres. Pero la Skylark B consiguió al fin establecer contacto en 1941. Su primer éxito importante tuvo lugar en mayo de ese año. El 18 de ese mes, el acorazado alemán Bismarck y el crucero Prinz Eugen salieron del Báltico para atacar las líneas de navegación británicas en el Atlántico Norte. La inteligencia naval británica pudo seguir su avance hasta un fiordo cerca de Bergen. Después, la niebla impidió los vuelos de reconocimiento de la RAF y se perdió el rastro. Pero el día 22, la Skylark B anunció la llegada de 3 destructores a Trondheim. Aunque los vigilantes de los fiordos no lo sabían, eran los barcos que escoltaban al Bismarck y al Prinz Eugen. Esa información ayudó a los británicos a deducir que los 2 buques se dirigían hacia el estrecho de Dinamarca, lo que les permitió desplegar un escuadrón naval para interceptarlos. Aunque el crucero acorazado Hood, Garfio, se hundió en la operación, los barcos alemanes tuvieron que cambiar de rumbo. Más aún, el Bismarck era arrinconado y hundido pocos días después. Londres pidió a la Skylark B que investigara también la producción de agua pesada en la planta hidroeléctrica de Norsk Hydro en Vemork, al oeste de Oslo. Los agentes entrevistaron a los empleados de la Norsk, quienes al principio sospecharon que las preguntas eran por cuenta de una firma rival británica. Al fin, los agentes descubrieron que los alemanes transportaban el agua pesada a un instituto de investigación de Berlín.
Gran Bretaña consiguió así importante información sobre el progreso alemán en el desarrollo de armas atómicas. En febrero de 1943, una unidad de fuerzas especiales noruega, con base en Gran Bretaña, llevó a cabo un ataque sobre Vemork. En noviembre de ese año, la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos atacó también la planta. Ese ataque terminó con la producción de agua pesada en Vemork. Más tarde, los agentes del Mando Noruego de Operaciones Especiales hundieron un ferry que transportaba a Alemania las últimas remesas de agua pesada. Eso marcó el fin de los esfuerzos alemanes por construir una bomba atómica. Pero durante el verano de 1941, la Gestapo había ido cercando poco a poco la Skylark B. Atacaron en septiembre y capturaron a muchos miembros de la red, aunque uno o dos consiguieron escapar y regresaron a Gran Bretaña vía Suecia. El 22 de junio de 1941, Hitler había invadido la Unión Soviética y sus fuerzas avanzaban rápidamente hacia el este. Para ayudar a los rusos, los británicos y los americanos comenzaron a enviarles armas por mar desde septiembre de 1941. Los convoyes se dirigían a los puertos soviéticos de Arcángel y Murmansk. Hasta finales de año no empezaron a reaccionar los alemanes con el despliegue de más submarinos en Noruega para atacar a esos convoyes. Enviaron también barcos de superficie, incluido el poderoso acorazado Tirpitz, hermano gemelo del Bismarck. El despliegue de esos barcos hizo que se enviaran más equipos de radio a Noruega. Para entonces se había instalado en Lervik, en las islas Shetland, una base avanzada para las operaciones noruegas. Durante los meses de invierno, cuando las horas de oscuridad eran muchas, botes de pesca iban y venían a menudo hasta Noruega. A estos botes se les conocía como el autobús de Shetland. En los meses de verano se utilizaban paracaídas, hidroaviones Catalina submarinos y motoras de torpedos. Los vigilantes de los fiordos enviaban información sobre los movimientos de los barcos alemanes, información que a menudo utilizaba la RAF para atacar convoyes y barcos individuales. Los barcos están en la zona prevista. Ataquen como está planeado. Cambio. Gracias. Las primeras noticias de la llegada del Tirpitz a aguas noruegas las transmitió la emisora Theta, localizada en la zona de Bergen. Pronto, los informes de los vigilantes de los fiordos indicaban que los grandes buques alemanes se dirigían todavía más al norte, a atacar los convoyes que iban a Rusia. El Tirpitz, que avanzó primero hasta Narvik y luego hasta Kafjord, cerca del Cabo Norte, se convirtió en la presa más codiciada. Se instalaron más emisoras de radio, entre ellas Epsilon en Tromsø y Libra, establecida en las islas Lofoten. Pronto hubo una buena cobertura de la totalidad de la costa noruega, pero la vida para los vigilantes de los fiordos no era precisamente fácil. Los alemanes, siempre temerosos de que los aliados invadieran Noruega, habían desplegado más de 300.000 hombres en el país. Los aliados alentaban ese miedo para impedir que desplegaran esas fuerzas en otra parte. La Gestapo se mostraba muy activa y sus antenas de radio consiguieron captar transmisiones que condujeron a la pérdida de algunas emisoras.
A menudo las emisoras tenían que confiar en la ayuda de habitantes del lugar para poder subsistir. La inmensa mayoría les ayudó voluntariamente, a pesar de saber que el castigo sería muy grave si los pillaban los alemanes. Pero inevitablemente hubo algunos dispuestos a traicionar a sus compatriotas. Algunas emisoras tenían que ser instaladas en zonas remotas. Los hombres se veían obligados a vivir literalmente de la tierra para poder subsistir, pero su dureza innata les ayudó a conseguirlo. 1942 fue un mal año para los convoyes árticos hacia Rusia. Las pérdidas de barcos se elevaron rápidamente y culminaron en julio, cuando el convoy PQ-17 perdió 23 de sus 33 barcos mercantes después de ordenarles que se dispersaran ante el temor de que el Tirpitz y otros buques de guerra estuvieran a punto de atacarlos. El almirantazgo británico, no obstante, podría haber tenido una idea más clara de la situación, de no ser porque las condiciones atmosféricas impidieron que las emisoras de radio noruegas alcanzaran Londres. La amenaza que presentaban los buques de guerra alemanes en Noruega preocupaba mucho a la flota casera británica. El Tirpitz seguía siendo la principal amenaza. Desde agosto hasta octubre de 1942 estuvo en Narvik, después navegó a Trondheim para una revisión. A continuación, regresó a los Altafjord en el extremo norte. Los radioespías de allí recibieron órdenes de obtener detalles sobre las redes de torpedos que lo protegían. Para lograrlo, un agente fingió estar pescando bacalao en un bote pequeño. Los alemanes no sospecharon, ya que el pescado es una de las comidas básicas de los noruegos. El agente consiguió dibujar unos planos que fueron después pasados a Suecia y enviados a Londres a través del agregado naval británico en Estocolmo. Los británicos estaban preparando una operación audaz en la que pensaban utilizar submarinos de bolsillo para hundir el Tirpitz y el cruzado acorazado Snarhorst. Estos submarinos X, como se llamaban, fueron remolcados en el Mar del Norte por submarinos convencionales, pero solo 4 de ellos llegaron a aguas noruegas. El 22 de septiembre de 1943, 2 de los submarinos X localizaron y atacaron el Tirpitz, colocando cargas explosivas en su casco. Consiguieron averiar sus turbinas principales y el sistema de control de incendios. Los radioespías comunicaron ese hecho a Londres, junto con la noticia de que las tripulaciones de los 2 submarinos X habían sido hechas prisioneras. Pero el Scharnhorst seguía en plena forma. Los vigilantes de los fiordos informaron que se había hecho a la mar el día de Navidad de 1943. Su objetivo, un convoy ruso de 22 barcos. Pero en el mar estaba también el almirante Sir Bruce Fraser, en el acorazado Duque de York, que iba acompañado por 4 cruceros y 4 destructores. Y esa era la noticia que esperaba. Fraser, ayudado por aviones de la RAF que escuchaban las transmisiones de radio de la Luftwaffe y por Ultra, la misión británica encargada de descifrar claves, consiguió interceptar al Scharnhorst al día siguiente. En la batalla que siguió, el buque de guerra alemán quedó hundido sin remedio. El almirantazgo agradecido envió el siguiente mensaje a los radioespías. Enhorabuena por el Scharnhorst. El próximo objetivo es el Tirpitz. Esa era ya la única amenaza de superficie que quedaba. Los vigilantes de los fiordos siguieron atentamente el progreso de sus reparaciones en los Altenfjord. Notaron también la gran cantidad de cañones antiaéreos que se habían desplegado para protegerlo. El almirantazgo decidió que había que destruirlo antes de que levara anclas. Se procedió, pues, a desplegar una fuerza de ataque. El 3 de abril de 1944 despegaron los aviones que consiguieron alcanzar al Tirpitz antes de que sus velas de humo protector tuvieran tiempo de cubrir el barco. 15 bombas antiblindados golpearon el barco. Pero según informes del agente Thorstein Rabi, solo una de ellas consiguió penetrar la cubierta blindada.
calculó que se habían producido unas 450 bajas entre la tripulación. Raby fue entonces enviado a descansar a Gran Bretaña, pero Fraser quedó tan impresionado por sus informes que le invitó a cenar a bordo del Duque de York. En julio y agosto de 1944 se llevaron a cabo más ataques aéreos contra el Tirpitz. Sus bombas, sin embargo, no eran lo bastante potentes para penetrar el blindaje del barco. La tarea se encomendó entonces al Escuadrón 617 de la RAF, que se había hecho famoso por sus ataques sobre el Ruhr Dams en mayo de 1943, y al 9, otro escuadrón de Lancaster muy experimentado. Los dos escuadrones, que no podían llegar a los Altenfjord desde ningún aeródromo de las Islas Británicas, volaron vía Noruega, Suecia y Finlandia hasta el aeródromo soviético de Jagodnik, cerca de Arcángel. El 15 de septiembre salieron de allí armados con bombas Talboy antiblindados de 12.000 libras de peso. El humo protector impidió a las tripulaciones ver los resultados de sus ataques sobre el Tirpitz. El reconocimiento fotográfico posterior al ataque estaba velado por las nubes. Pero dos radioespías observaron el ataque y pudieron comunicar a Londres que se habían producido más bajas entre la tripulación del Tirpitz y que su proa había sido destruida. Los vigilantes de los fiordos siguieron entonces la partida del barco de los Altenfjord y su llegada a Tromsø. El Tirpitz se había colocado dentro del alcance de los bombarderos que partían del norte de Escocia, y el 29 de octubre de 1944 los escuadrones 9 y 617 despegaron de allí. En esa ocasión, las nubes impidieron que se lanzaran bombas. Los dos escuadrones volvieron a intentarlo el 12 de noviembre. Esa vez un agente transmitió el siguiente mensaje: Tirpitz hundido después de ser alcanzado varias veces. Sobre el agua queda un trozo del costado y la quilla. Así terminaba el peligro naval alemán de superficie que había centrado la atención de los radioespías durante tanto tiempo, pero todavía quedaba trabajo por hacer. Las fuerzas soviéticas avanzaban ya hacia Finnmark, en el extremo norte de Noruega. Allí se instalaron emisoras de radio para informar sobre la retirada alemana, que fue acompañada por la destrucción de todo lo que pudiera ser de utilidad a los rusos. Se temía también que los alemanes pudieran convertir Noruega en un Festung o fortaleza y trataran de resistir allí hasta el final. El número de sus fuerzas en el país seguía siendo formidable. Se instalaron más y más emisoras para recoger toda la información posible sobre las intenciones de los alemanes. Uno de los agentes que participó fue Thor Heyerdahl, quien se haría famoso después de la guerra por su viaje en la balsa de madera Kon-Tiki. La noche del 7 de mayo de 1945, el mando militar alemán en Noruega anunció el alto el fuego y las fuerzas británicas volaron hasta allí para aceptar la rendición alemana. Los noruegos de Oslo y otras ciudades celebraron el final de 5 años de ocupación nazi. Pero en aquel momento, muy pocos de ellos conocían la deuda que tenían con sus radioespías.
Estos habían proporcionado información muy valiosa desde la lejanía de los fiordos. Estos hombres estaban entre los más valientes de los valientes y recibieron muchos reconocimientos noruegos y británicos a su valor. Pero hace muy poco que se ha levantado el velo del secreto que ocultaba la enorme contribución que prestaron a la victoria aliada.